Hola. La santidad y el proceso de restauración matrimonial. La santidad junto con la sana y responsable paternidad vienen a ser pilares muy fuertes que nos ayudan a provocar la restauración matrimonial. Pero la restauración matrimonial, vista desde la santidad, tiene más que ver con responsabilidad, que es una de las partes de la santidad, ¿verdad? Quiero decir con esto que desde mi perspectiva de santidad, es más importante mi responsabilidad para con mi pareja, mis hijos, etcétera, etcétera, que el mero hecho de tener a aquella persona que es el centro de mis atenciones, es el motivo de mis dolores, ¿verdad? Es mi ídolo. O sea, es bien importante que entendamos que desde la perspectiva de la santidad, mi conversión, aceptar a Jesús como mi Salvador, es menester, es necesario. No puedo yo pretender ir a la santidad si no creo en Jesús como mi Salvador. Y es que fíjense ustedes que la santidad no es un tema precisamente comercial, ¿verdad? De hecho, los movimientos sociales que se están dando hoy hablan de que pues, la mujer tiene que ser libre y pues como dijo Vargas Vila, la liberación femenina no es nada más que la verdadera liberación masculina porque lo liberan de responsabilidades, ¿sí? Que la liberación aquí, que la liberación allá, al final siempre necesitan de la compañía de un hombre, al final llegan de la manera fraudulenta, por así decirlo, es decir, placer sin pacto, y luego pues vienen los embarazos, pero como ella y él son libres, entonces ahí el niño crece sin papá, tal vez crece con mamá, pero sin papá, o tal vez crece sin mamá, pero con papá. Al final es un embrollo, pero el punto es que esto es lo que le estamos enseñando a nuestras futuras generaciones, y así cada día no sé en dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Lo que sí les digo es de que la raza humana como tal no va a desaparecer porque el placer sin pacto existe sí o sí. Usted puede pelearse usted con lo que quiera, que sí que el aborto, que sí que la educación sexual, lo que sea. Siempre van a existir los embarazos y mientras más apartados del concepto matrimonio estemos, pues los muchachos van a crecer así, cada vez más y más en la tendencia del, repito, placer sin pacto. Ustedes escucharán en el mercado musical que pues qué éxito tan rotundo tienen los cantantes seculares, ¿verdad? Ahí está, tenemos a la cantante colombiana que era, entre comillas, esposa, porque ya había vivido con otros, de un futbolista, ¿verdad? Y ahí están haciendo un show de su separación, de la supuesta infidelidad del uno y la otra va a sacar canciones y están haciendo de esto algo muy popular que está impactando en la sociedad. Sí o sí. Entonces, la santidad se discute en las clases de teología, pero rara vez en las conversaciones cotidianas, ¿verdad? Y yo les ponía en la página, ¿cómo ven ustedes, cómo perciben ustedes cuando dicen, es que esa persona vive en santidad? Y yo recuerdo que en alguna oportunidad uno de mis muchachos me dijo, es que el evangelio no se puede hacer nada, me es aburrido. Claro que sí, Leo, sí, se puede. Se puede porque dentro de todo mi desorden, mi experiencia con mi esposa fue linda. Yo la veía, lo preciosa que era, cómo se veía de elegante, tenía mucha clase, los comentarios que nos hacían los conocidos, los vimos pasar y cómo se miraban de guapos los dos. Y pues obviamente el disfrutar de su compañía, cuando me hacía mi comidita siendo novios y pues eventualmente, todo fue muy bonito, ¿verdad? Y entonces el pelo en la sopa fue que pues como no tuvimos ningún tipo de instrucción,
pues empezamos con problemas de intimidad sexual, y le digo problemas porque lo son. Empezamos a tener intimidad sexual antes de casarnos y entonces de ahí derivaron un montón de problemas, un montón de problemas. Hoy pues Dios ha puesto un amor muy lindo nuevamente en mí hacia ella, y yo pensaría que es de doble vía, por ahí se verá. Pero quiero con esto enfatizar, jóvenes, sí se puede ser feliz en santidad antes de casarse, para poder llegar al matrimonio y entonces experimentar lo que es en sí eso que dice el Señor en la palabra, y dice: el que haya esposa, haya la misericordia de Dios o la bendición de Dios. Entonces, sí es cierto. Lo que pasa es que como vamos antes motivados por otras cosas, entonces ahí la necesidad de la santidad en nuestras vidas, que repito, la santidad no es que yo sea una persona inmaculada, fumadísimo. No, es simplemente que yo me acerque a los conceptos bíblicos, a los mandamientos de Dios, que al final, yo no sé por qué les pusieron mandamientos, ¿verdad? Mejor les hubieran puesto consejos de Dios, porque eso es lo que son, ¿verdad? Es un padre amoroso diciéndonos: no hagan esto, no hagan eso, háganlo así, ¿verdad? Por eso dice, para que tengan larga vida y todo les vaya bien, dice, ¿verdad? Y es que sí, una persona con problemas, ustedes, la vida se lo consume. Bueno, no la vida, pero hay algo negativo que hace que sus días sean tristes, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Jeremías y veamos en el libro de Jeremías capítulo 3, verso 2, y dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, dice, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre para mí, eternamente la guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Hace unos días una señora me llama y me dice que quiere que yo haga oración por el hombre con el que ella vive, y dice que se casó con él, pero él ya tenía un hijo. O sea, abandonó a otra mujer, y entonces ella quería que yo orara por el matrimonio que ellos habían hecho. Y entonces le recordé y le di el video que hace unos días hicimos al respecto de la carta de divorcio, ¿verdad? Ese elemento que Dios permitía otorgar cuando las situaciones en el matrimonio se daban de manera desordenada. Es decir, una mujer que venía de estar con otro hombre, se casaba aquí, pero este ya estaba como que comprometido con ella, pero la intimidad sexual la fue a tener con otro. Entonces la ley de Dios obligaba a ese otro a hacerse cargo por haberla deshonrado, a hacerse cargo de ella. Y a este, cuando se daba cuenta de que esto sucedía, si ella no confesaba, para evitar la vergüenza, seguían de largo, ¿verdad? A ver hasta dónde llega la mentira. Entonces este hombre otorgaba la carta de divorcio para que ella fuera a vivir con quien la había deshonrado, ¿sí? Entonces le explico yo todo esto a la señora y me dice: no, pero es que yo no me metí en esa relación, ellos ya no se querían, ella se fue con otro, ella lo engañó, ella, etcétera, etcétera. No. Si ella hubiera vivido en santidad, bueno, no vamos a hablar en tercera persona. Si yo hubiera vivido en santidad, cuando se dieron los problemas con mi esposa y que llegaron a la separación y yo hubiera continuado mi vida solo, trabajando y haciendo lo que tenía que hacer, porque pues no tuvimos hijos, entonces yo estoy seguro que así como otras muchas veces cuando nos discutíamos y ella me buscaba, así hubiera pasado nuevamente hasta que hubiéramos madurado.
¿sí? Y hubiéramos tenido nuestros hijos juntos, etcétera, etcétera. Pero se necesitaba que uno de los dos viviera en santidad. Ahora, en Gálatas 6, vean lo que dice, pues, estoy hablando de que si yo hubiese vivido en santidad, hubiera sido mucho más fácil. Nos hubiéramos quitado 30 años de problemas los dos, de errores los dos, ¿verdad? Pero bien, miren el efecto de la naturaleza de una persona santa. Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en el mismo pecado, ¿verdad? Entonces dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, es que viera que no trabaja y aquí se vino a meter. Bueno, es solo uno. Es su esposo. Es que, hermano, es que ella siendo cristiana se fue con otro. Siendo cristiana, yendo a la iglesia y me abandonó. Quizás usted no era un muy buen marido, que digamos. Pero vea lo que dice aquí, pues. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es ensañado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y continúa, y esto es muy, muy bonito. Miren ustedes, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué razón hombres y mujeres no pueden bendecir a su cónyuge que ha pecado? Porque su carne se los impide. Pero pongan atención, pues. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Y es que es bien sencillo, fíjense ustedes. Si yo trato bien a mi esposa que ha pecado, dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Lo dice al revés. Mucho ama al que mucho se le perdona. Y pues así es como Jesucristo ha venido trabajando con todos nosotros, ¿verdad? Yo hice muchas cosas feas. Claro, hay quienes han hecho menos y hay quienes han hecho más, ¿verdad? Pero el punto es de que yo sí me avergüenzo de las cosas que hice. Pero Jesús me perdona. Ahora, el que Jesús me perdona no quiere decir que aquel que le hice daño ahora venga a mi lado porque pues ya todo pasó, ¿verdad? Y quiero que vayamos con esto a 2 de Corintios. Y regresemos nuevamente al verso 2. No, perdón. Fíjense lo que dice, que es lo que les leí desde un principio. 2 de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Más adelante dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Quiere decir que estos son conceptos de santidad en el matrimonio. Ya no vamos a agraviar a nuestro cónyuge. Les conté de aquel hombre que lo encontré yo en Twitter pidiéndole al Papa, pidiéndole a un montón de pastores y predicadores en la red ahí,
Pido oración por fulana de tal que entró en adulterio conmigo en mi matrimonio y que oren para que el demonio que se le metió se le salga. Ahí él, lejos de estarse comportando como un varón de Dios para con su esposa, se estaba portando como un gran canalla, ¿verdad? Entonces la estaba agraviando. También hay aquellos que en su intimidad tienen una intimidad tan desastrosa, tan animal, ¿verdad? Que están corrompiendo a su esposa, la están ofendiendo. Muchas cosas pueden estar sucediendo en el hecho matrimonial, pero como nosotros no entendemos nada de santidad, o sea, nosotros creemos que la santidad obliga a mi esposa a aguantar todas las salvajadas que yo quiera hacerle, decirle, o hacerla sentir como la peor persona del mundo. Solo porque vivimos en santidad, ella tiene que estar ahí, ¿verdad? Y de esa cuenta es que el Evangelio no tiene el impacto que debería. Entonces, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces, podríamos decirlo y escribirlo, por favor. No voy a agraviar a mi esposa. No voy a corromper, o mejor póngalo así, de esta manera. Desde hoy no voy a agraviar, a corromper o a engañar a mi cónyuge. Escríbanlo, por favor. Desde este momento no voy a corromper, no voy a agraviar y no voy a engañar a mi cónyuge. Esto esté viviendo con usted o no esté viviendo con usted. Pero esto es, como repito, la sana y responsable paternidad es como una espada, ¿sí? Y la santidad es como un escudo, ¿verdad? Entonces, bien armados y bien protegidos vamos a enfrentar este momento en el que posiblemente cometimos tantos errores que nuestro cónyuge decidió separarse. Pero, repito, si usted no acepta a Jesús como su Salvador personal, le va a ser muy difícil entrar a un verdadero concepto de santidad y entonces casi que será en vano. Y se lo digo, esto no es mágico, pero sí es muy real. La santidad va a ayudar a restaurar. Entonces, no lo digo, dice 7.3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y es que la santidad no necesariamente signifique una vida fácil, llena de felicidad, pero sí va a ser una vida con muchos menos problemas. Y como lastimosamente nuestra curva de vida llega a un punto en el que ya de ahí va para abajo. Y regularmente la santidad sirve para cuando la curva viene de regreso, no tengamos problemas. Pero imagínense ustedes, una mujer por acá, otro hombre por allá, etcétera, etcétera, y empieza la curva. De esa cuenta es que la mayoría de hombres que hemos entrado al adulterio, ¿cómo nos cuesta volver a encauzarnos en una vida productiva? Es difícil, ¿verdad? Tenemos la capacidad, hay muchas cosas, pero definitivamente van a venir desprecios de los hijos, del cónyuge, las acciones que generaron, sobre todo. O sea, una cosa es cuando se da la separación matrimonial y otra cosa es cuando aparte de la separación matrimonial se da el adulterio. Entonces, cuando sumamos adulterio, en esa etapa del adulterio ustedes
vamos a tomar decisiones que nos van a hacer ver como tramposos, como haraganes, como traicioneros. De hecho, la misma mujer con la que nos vamos al adulterio va a estar constantemente viéndonos como unos traidores. O sea, el hombre que se une a la vida de una mujer que ha abandonado a su esposo va a estar toda la vida y en qué momento me deja a mí por otro, ¿verdad? Es feo. Igual le pasa a las mujeres, ese mismo pensamiento. Entonces, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Esta parte es bien importante a ustedes, porque si un hijo con rencor puede constituirse en un bloqueo para la restauración matrimonial, ya se pueden imaginar ustedes un cónyuge que se siente señalado, que se siente criticado. Hay ustedes, hay tantas cosas que se vienen en estas historias en las que nosotros tenemos entonces que analizar que ese concepto de santidad, que es, repito, todo lo que tiene que ver con los frutos del Espíritu. Ustedes teclean, buscan en la Biblia frutos del Espíritu, les va a hablar de mansedumbre, les va a hablar de paciencia, les va a hablar de ser este, considerados con la persona que está cometiendo pecado, ¿verdad? Pero sí es bien importante, como se los dije en Jeremías 3, es muy importante que mis motivaciones sean espirituales, ¿verdad? Con respecto al tema de Corintios 7, dice, nadie hemos agraviado. La palabra griega que se traduce agraviado significa tratar a alguien de forma injusta, lastimar a alguien o hacer que alguien caiga en pecado. Pablo jamás podría ser acusado de hacer daño a un solo creyente, dice, ¿verdad? O de hacer caer en pecado a uno de los corintios. Entonces, si Pablo nos está presentando con su ejemplo que él no va a hacer que un creyente a un pecador se sienta pecador, ¿sí? Porque con la boca confesamos. Aquella mujer que dice, es que mi marido es un borracho, ¿eh? O el hombre que anda diciendo, es que mi mujer tiene el adulterio dentro de ella, ¿verdad? Tiene un espíritu en sus genitales. Ves que miren ustedes cada barbaridad que hemos expresado, que yo me asusto, ¿verdad? Entonces, básicamente se trata de que nosotros, desde la santidad, que solo es vivir para Dios, no para el cónyuge. Es que yo sin ti me muero, es que yo vivo por ti. Esos son los conceptos que no nos ayudan. Y, pues, por ejemplo, aquí con nosotros hay un grupo de mujeres que está en una área fronteriza en México y a mí me llama la atención pues que ellas han entendido el concepto y tienen unos esposos con diferentes conflictos internos y ellas están ahí, incluso se reúnen ellas y discuten, ¿verdad? Ellas no se critican, no están murmurando, sino que fíjate que esto me está pasando. Ah, mira, Ronnie dice tal cosa, mira lo que dice en este video Ronnie. Y se han vuelto un grupo como de trabajo, ¿verdad? Porque me comparten eventualmente sus experiencias y ellas han centrado todo en una actitud de no vengarse, de no caer en el mismo pecado y estar con mucha paciencia ayudando y apoyando a sus esposos para que se sientan seguros de ellas, lleguen a ese concepto de alabarlas, no adorarlas, alabarlas, y han llegado también a ese concepto en que sus hijos
les aman y les respetan por esa decisión, ¿verdad? Se dan cuenta de que papá es malhumorado, de que papá aquí, papá allá, pero se dan cuenta también que mamá está como que dando un ejemplo con sus acciones de santidad al respecto de ese concepto de presentarle a el cónyuge y a los hijos el Evangelio de Jesús. Nada de esto sería tan fácil, y por eso digo que es menester que ustedes den un paso de fe. Nada sería tan fácil si no se tuviera eso. Y miren lo que dice Salmo 72 del 25 en adelante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, es necesario que yo conozca a Jesús. Jesús me va a enseñar santidad. Y esto se los digo porque con un poquito de tristeza he notado que tenemos un chat para el estudio bíblico y llegaron como 300 personas. El día de hoy hay 125. Yo no sé qué esperaban, yo no sé qué creían, pero lo que sí les puedo decir yo es que el estudio de la Biblia a mí me dio gozo, a mí me salvó, me liberó y me ordenó los pensamientos para decir, sí, mi esposa está allí y en la medida de lo posible yo voy a intentar hacerle sentir lo mejor que se pueda y que ella note que yo estoy solo, no porque no pueda conseguir a alguien más. Estoy solo, viviendo solo porque la estoy esperando a ella, porque me he consagrado en cuerpo a ella y en alma a Dios. Entonces, y desde el momento en el que yo estoy en este concepto de paso de fe, aceptar a Jesús como mi Salvador, y empiezo a leer la Biblia, empiezo a entender cómo es el pensamiento de Dios, cómo es el actuar de Jesús. Cuando yo llego a esa etapa, a esos momentos, entonces ya sé por dónde ir. Estoy actuando de manera apartada, estoy metido dentro de mi burbuja y que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? Sí, estoy metido dentro de mi burbuja de santidad, la que me da fuerzas, la que me permite honrar, amar, no agraviar, no insultar, no hacer pecar o condenar a mi cónyuge. Y entonces este concepto tan sencillo llamado santidad se vuelve mi espada. Se va a volver su espada. Usted puede estar ahorita en el peor de los momentos, pero con su cónyuge, pero si usted es la primera persona en la vida de su cónyuge y viceversa, ¿sí? Téngalo por seguro de que si usted se alía a Jesús, Él le va a ayudar a restaurar los muros caídos, las puertas quemadas, en el nombre de Jesús. Soy Ronnie Carrera y aquí, con la ayuda de Dios, vamos a romper con cadenas de maldición en los matrimonios, cadenas de promiscuidad, cadenas de divorcio, de adulterio, de idolatría. Así es de que, repito, para los que no lo escucharon bien, el próximo video hablará de cómo voy a presentar yo mi adulterio delante de Dios. Y pues obviamente lo voy a presentar para sacrificarlo, ¿verdad? No voy a pretender volver santo lo inmundo. Es por eso que el Señor permite el divorcio. Ahí, cuando yo estoy de manera desordenada en un matrimonio que no lo es, y entonces me divorcio y retomo mi camino para
gloria y honra de Dios. Chao.